En el principio, antes del tiempo, antes de la materia y antes de la oscuridad, solo había luz. Una luz tan pura que los cielos temblaron ante su gloria. Su nombre era Lucifer, la portadora de luz. La más bella, la más sabia, la más cercana al trono del Creador. Pero dentro de esa luz, una sombra comenzó a aparecer. Una chispa de orgullo, un deseo prohibido. Ser como Dios. Y cuando esa chispa se convirtió en fuego, el cielo nunca volvió a ser el mismo. Hoy serás testigo la verdadera historia del ángel que se convirtió en Satanás, y cómo su caída dio origen a todo lo que llamamos justo. Esta no es solo una historia sobre un ángel rebelde. Es la historia de la guerra que comenzó en el corazón del cielo, y que aún continúa dentro de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo nació el mal? ¿Cómo podría un ser creado en perfección, rodeado de la presencia de Dios, convertirse en enemigo del mismo Creador? En el vídeo de hoy descubrirás la historia completa de Lucifer, el ángel que se atrevió a desafiar al Altísimo, y cómo su rebelión cambió el destino del universo. Quédate hasta el final, porque lo entenderás. El origen del orgullo, el sufrimiento y la tentación, y lo que esta historia revela sobre el verdadero poder del bien y del mal. Antes de sumergirnos en esta historia épica, regístrate ahora y activar la campana, porque aquí te revelamos los secretos más profundos de las Escrituras como nunca los has visto antes. Deja tu cómo si crees que la luz siempre vence a la oscuridad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión del bien, del mal y de Dios mismo. Entre millones de seres resplandecientes, uno sobresalía. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. Desde su formación, su belleza eclipsó a la de los demás ángeles. Su voz era música, cada palabra una melodía. Su cuerpo brillaba como el oro más puro, cubierto de piedras preciosas que reflejaban los colores del trono de Dios. Nada en el cielo se comparaba con la perfección de este ser. Caminó entre las llamas sagradas y no se consumió. Vio de cerca la gloria que otros solo contemplaban desde lejos. El Creador lo había ungido como querubín protector, encargado de custodiar los caminos de la luz. Su sabiduría era incomparable, su poder inmenso, su resplandor casi tan intenso como el resplandor de la propia presencia divina. Cada vez que los ángeles cantaban alabanzas, el sonido se armonizaba en torno a Lucifer, como si toda la creación respondiera a su canto. No solo era hermoso, era admirado, reverenciado y amado. Durante incontables eras, el cielo vivió en perfecta armonía. No había dolor, envidia ni egoísmo. Solo había amor y obediencia. Y en el centro de este orden celestial, Lucifer cumplió su misión con celo y esplendor. Hasta que algo cambió. Sutilmente, casi imperceptiblemente, comenzó a contemplarse a sí mismo con una admiración distinta a la que sentía por Dios. Lo que debería haber sido gratitud se transformó en asombro. La luz que provenía del Creador comenzó a aparecerle en su mente, una luz que brotaba de su interior. Se encontró rodeado de ángeles que lo admiraban, y una duda se apoderó de sus pensamientos. ¿Por qué toda la gloria debía pertenecer solo a Dios? ¿Acaso no era él también digno de exaltación? ¿No albergaba en él una belleza y un poder que justificaban su propio honor? Así, silenciosamente, la semilla del orgullo germinó en el corazón de aquel creado para reflejar la luz divina. El portador de la luz comenzó a desear ser su fuente misma. A partir de este deseo, Lucifer comenzó a cultivar pensamientos de comparación. Contempló el trono de Dios y sintió una mezcla de fascinación y celos. Empezó a imaginar cómo sería ocupar ese lugar. Sus alas, antes dedicadas a la adoración, ahora temblaban de ambición. Las palabras que una vez ensalzaron al Creador comenzaron a dar forma a nuevas y peligrosas ideas que mezclaban verdad y engaño. Habló a otros ángeles con dulzura y sabiduría. Dijo que Dios era bueno, pero que quizás el cielo podría ser aún más glorioso si todos compartieran la autoridad divina. Dios confía en nosotros, dijo. ¿Por qué no habría de compartir su gloria? Muchos escucharon confundidos, otros lo reprendieron, pero algunos comenzaron a escuchar con interés, fascinados por su elocuencia. La brillantez de sus palabras era casi irresistible. El mismo don que había recibido para la alabanza se estaba transformando poco a poco en un arma de persuasión. Las preguntas de Lucifer resonaron por los pasillos del paraíso.
¿Y si hubiera más de un trono? ¿Y si el Creador quisiera que creciéramos para ser como Él? Surgieron dudas donde antes solo había fe. La música del cielo comenzó a desmoronarse, como una sinfonía que pierde el ritmo. Dios lo vio todo. Vio el orgullo crecer como fuego en las cenizas, pero no lo destruyó por completo, pues el amor divino siempre ofrece libertad. Y fue esta libertad la que Lucifer usó para desafiar el mismo amor que lo creó. Una vez, cuando la asamblea de ángeles se reunió para adorar, Lucifer permaneció en silencio. Mientras los demás cantaban alabanzas, él observaba, y en su corazón murmuró: ¿por qué he de inclinarme? Mi luz es tan hermosa como la suya. Ascenderé al cielo y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré como el Altísimo. Con este pensamiento nació el primer pecado. El orgullo, invisible y silencioso, había invadido el cielo. Las consecuencias no se hicieron esperar. El portador de luz comenzó a reunir seguidores, ángeles encantados con su promesa de libertad. Decían que Dios los limitaba, que podían ser más. El engaño parecía justo, envuelto en hermosas palabras. La rebelión tomó forma. El cielo, antaño un templo de armonía, se convirtió en un campo de tensión. Se alzaron voces de ambos bandos. Algunos clamaban lealtad, otros exigían independencia. La primera guerra no comenzó con espadas, sino con ideas. Entonces vino el enfrentamiento. La Biblia dice: hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. El que había sido portador de luz ahora era llamado dragón, pues su gloria se había convertido en ira. Su luz, corrompida, se había convertido en fuego. La música celestial fue reemplazada por truenos. Todo el cielo se cubrió de relámpagos. Lo que una vez fue adoración se convirtió en guerra. Miles de ángeles cayeron en combate, algunos por lealtad, otros por vanidad. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se alzó con una espada llameante y declaró: ¿quién como Dios? Esta pregunta atravesó el corazón de Lucifer como una espada. Ninguna criatura puede igualar al Creador. Pero el orgullo lo cegó. Luchó con furia, pero cada golpe lo alejaba aún más de la luz. El cielo tembló. El tiempo mismo pareció detenerse ante lo que estaba sucediendo. Era el amor confrontando el orgullo, la obediencia luchando contra la rebelión. Cuando la guerra terminó, el resultado fue inevitable. Lucifer y sus ángeles fueron derrotados. El trono de Dios permaneció inquebrantable. Y entonces llegó el decreto que resonaría por la eternidad. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. La luz que una vez iluminó el cielo ahora caía en picado, cruzando dimensiones, envuelta en llamas de vergüenza. El portador de luz se había convertido en portador de oscuridad. El sonido de su caída fue como el desgarro de un velo. Donde quiera que pasaba, la creación temblaba. El espacio se partió y el vacío se lo tragó. Su gloria se hizo añicos, su voz se convirtió en un grito. Lo que había sido una melodía se convirtió en un rugido. Y en el abismo donde aterrizó, Lucifer gritó con rabia: «No me doblegaré. Construiré mi propio reino, y en él seré Dios». Así nació Satanás, el adversario, el acusador, el padre de la mentira. Desde el abismo, contempló la creación mientras continuaba expandiéndose. Vio estrellas nacer, mundos emerger y el amor divino derramándose sobre todo. Y cuanto más miraba, más odio sentía. Si no podía destruir al Creador, destruiría su obra. Entonces sus ojos se posaron en un pequeño planeta azul, aún envuelto en niebla y misterio: la Tierra. Allí Dios había creado algo nuevo, algo diferente de todos los ángeles, seres hechos de polvo, pero moldeados a su imagen. Satanás observó al hombre y a la mujer caminar entre las flores del Edén. Eran inocentes, libres, llenos de luz. Hablaban con Dios sin temor, viviendo en perfecta armonía. Esta pureza era insoportable para el caído. Reconoció en aquellos seres la misma imagen que él mismo había reflejado, y los celos ardían como fuego en su corazón. Juró corromperlos. Si lograba arrancarles la confianza en el Creador, demostraría que ninguna criatura era digna de la gloria de Dios. La serpiente, instrumento de su astucia, se deslizó silenciosamente por el jardín. Con una dulce voz, captó la atención de la mujer. ¿De verdad dijo Dios que no debían comer de todo árbol? Eva respondió inocentemente, sin percatarse del veneno oculto en sus palabras. Y entonces el susurro mortal:
No morirán. Dios sabe que cuando coman de él les abrirán los ojos y serán como Dios. Era la misma mentira que lo había corrompido. El mismo orgullo disfrazado de promesa. La mujer miró la fruta, deseó sabiduría y comió. El hombre comió con ella, y en ese instante algo se quebró en la creación. La luz que habitaba en ellos se extinguió. El corazón del hombre, una vez puro, ahora conocía el peso de la culpa. Satanás sonrió. El mismo veneno que lo había destruido ahora corría por las venas de la humanidad. El mal, nacido en el cielo, había encontrado un hogar en la tierra. Desde ese momento, la historia humana se convirtió en un campo de batalla entre dos reinos, la luz y la oscuridad. El orgullo y la humildad comenzaron a librar una guerra invisible en cada corazón. Y el príncipe de las tinieblas reinó sobre el miedo, la mentira y el engaño. Los pueblos construyeron altares, los reyes se corrompieron, las naciones se destruyeron entre sí por el poder. El mismo grito de Lucifer, «¡Seré como Dios!», resonó ahora en las voces de los hombres. Pero aún así, Dios no se rindió. Desde el Edén se había hecho una promesa. La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa era la esperanza del mundo, la profecía de un redentor que vendría a deshacer la obra del mal. Durante siglos, esta luz brilló en las sombras, sosteniendo a profetas, patriarcas y justos que esperaban el cumplimiento de la salvación. El mal parecía triunfar, pero Dios preparó el momento preciso para que la gracia se manifestara. Satanás observaba con inquietud. Su reino de tinieblas crecía, pero algo lo perturbaba. La promesa del Redentor lo perseguía como un eco constante. Intentó detenerla, desviando el curso de la historia, destruyendo linajes, incitando guerras, corrompiendo corazones. Pero la voluntad de Dios es inmutable. Al llegar la plenitud de los tiempos, nació un niño en un pesebre. Un simple bebé envuelto en pañales, sin ejércitos, sin gloria, pero con el poder de restaurar el universo. Satanás tembló. El Creador se había convertido en criatura. El Dios que había intentado imitar descendía al mundo en forma de siervo. Era algo que su orgullo jamás pudo comprender. Que la verdadera grandeza reside en la humildad. El nacimiento de aquel niño en Belén fue el golpe más duro que el mal haya recibido jamás. El cielo que una vez lloró por la caída del portador de luz, ahora se llenó de cánticos de alegría. Los pastores oyeron voces angelicales que decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ese sonido resonó no solo en las colinas de Judea, sino en los reinos invisibles. La oscuridad tembló. El Redentor había llegado. Jesús creció en sabiduría y gracia, viviendo humildemente entre los hombres. Era sencillo, pero en cada gesto llevaba el reflejo de la luz que Lucifer había perdido. Dondequiera que iba, sanaba. Dondequiera que hablaba, transformaba. Y cada acto de amor era como una espada que cortaba el poder del odio. Satanás lo observaba de cerca buscando debilidades. Buscaba una falla que pudiera explotar, como lo había hecho en el Edén. En el desierto, mientras el Hijo de Dios ayunaba, el enemigo lo encontró. La tentación fue directa y cruel. Le ofreció poder, gloria y reinos. «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió con calma: «No solo de pan vivirá el hombre». Satanás lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. «Todo esto te daré si postrándote me adoras». Pero Cristo lo miró con severidad y le dijo: «Aléjate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Ese momento fue más que una victoria personal. Anunció la derrota definitiva del orgullo. En el desierto, la humildad triunfó sobre la arrogancia. La luz brilló de nuevo en la oscuridad. Satanás retrocedió, herido, pero no se rindió. Sabía que la guerra aún no había terminado. Jesús continuó su misión, predicando sobre el reino de Dios, el amor, el perdón y la verdad. Pero cuanto más se extendía la luz, más se agitaba la oscuridad. El mismo espíritu de orgullo que había derribado a Lucifer comenzó a influir en los corazones humanos. Los líderes religiosos, dominados por la envidia y el miedo, conspiraron contra el Hijo de Dios. El enemigo obraba en silencio, incitando a la traición y alimentando el odio. La noche de su arresto, el cielo se cubrió de sombras. El Hijo de Dios, arrodillado en Getsemaní, sudó gotas de sangre y oró: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya».
Fue el momento más decisivo de la historia. Allí donde Lucifer había dicho, yo quiero. Jesús respondió, hágase tu voluntad. La diferencia entre la caída y la salvación residía en una sola decisión, orgullo u obediencia. Llegaron los soldados y el Hijo del Altísimo fue arrebatado como un criminal. Fue juzgado injustamente, coronado de espinas y azotado hasta que su sangre corrió por las piedras. El pueblo engañado gritó, ¡crucifícalo! Y el príncipe de las tinieblas creyó haber vencido. Cuando clavaron a Jesús en la cruz, todo el infierno vibró en una falsa celebración. Lucifer, ahora Satanás, creyó que el plan de Dios había sido destruido. Pero lo que parecía una derrota fue la mayor victoria de todas. En esa cruz, Dios mismo asumió el peso del pecado humano. Descendió hasta lo más profundo de la creación para redimir lo perdido. Cada gota de sangre fue luz que resplandecía donde antes reinaba la oscuridad. El mal, nacido del orgullo, fue vencido por la humildad perfecta. Aquel que creó el universo se dejó crucificar para restaurar el amor. Cuando Jesús pronunció las palabras, consumado es, el cielo y la tierra temblaron. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Puertas antiguas se abrieron, y en los reinos de la muerte, Satanás se dio cuenta demasiado tarde de que había sido engañado. El sacrificio que había creído victorioso era, en realidad, su condenación. El poder del pecado se rompió, la separación entre Dios y la humanidad se deshizo, y la luz recuperó su lugar en el corazón de la creación. Durante 3 días, la tierra permaneció en silencio. El cuerpo del Redentor yacía en la tumba, y la oscuridad intentó celebrar. Pero al amanecer del 3er día, ocurrió lo imposible. La piedra fue removida y el Hijo de Dios resucitó. La muerte, el arma suprema de Satanás, fue destruida. El Cristo resucitado se levantó, no solo como Salvador, sino como Rey de toda la existencia. Los ángeles que una vez vieron caer al portador de luz, ahora presenciaron el triunfo de la luz verdadera. El infierno se estremeció, y la voz del Redentor resonó. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. La sentencia quedó sellada. El ángel que quería ser Dios había sido derrotado por el Dios que se hizo hombre. Tras la resurrección, Satanás perdió el poder de acusar a los creyentes. Se convirtió en el símbolo de la derrota eterna, un recordatorio de que ningún orgullo puede resistirse al amor. Sigue vagando, intentando engañar, pero sabe que su fin es inminente. Lucha contra el tiempo, intentando arrastrar consigo a los corazones que aún no han elegido la luz. La humanidad sigue viviendo esta guerra invisible. Cada pensamiento vanidoso, cada gesto egoísta, cada afán de poder es un eco lejano del primer pecado. El mismo veneno aún corre por las venas del mundo. Pero también lo hace la gracia, el poder que redime, perdona y transforma. En cada acto de humildad se repite la cruz. En cada perdón sincero se conquista una pequeña victoria sobre el mal. Pasaron los siglos. Los imperios surgieron y cayeron. Los pueblos olvidaron al Creador y se adoraron a sí mismos. Y el enemigo, sonriendo en las sombras, siguió susurrando la vieja mentira. Serás como Dios. Incluso hoy, se disfraza de promesas de poder, fama y dominio. Los hombres construyen torres para alcanzar los cielos, pero cuanto más suben, más se alejan de la luz. La historia de Lucifer se repite, generación tras generación, con diferentes rostros y nombres. Sin embargo, la promesa también permanece. Con cada persona que se vuelve al Creador, el amor reaviva una llama. La luz que brilló en la creación, que pasó por el Calvario, sigue viva en quienes eligen servir, no dominar. Esta es la verdadera victoria, la que transforma el corazón antes de transformar el mundo. Sin embargo, habrá un día final. La profecía anuncia que el mal no durará para siempre. Llegará el momento en que el portador de las tinieblas será juzgado definitivamente. El mismo Dios que lo creó pronunciará la sentencia que pondrá fin a la historia de rebelión. El Apocalipsis describe esta escena con poder y majestuosidad. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese día, el universo entero presenciará el fin del engaño. El ángel que una vez buscó ser igual a Dios, verá que toda la gloria pertenece solo al Creador.
Pero antes de este fin, la guerra continúa en dimensiones invisibles. Cada alma humana es un campo de batalla. El cielo lucha por liberar, el infierno lucha por aprisionar. Y la elección es siempre la misma: orgullo o humildad, luz u oscuridad. El enemigo sabe que el tiempo se acaba. Por eso trabaja con furia, siembra confusión, divide corazones y distorsiona las verdades. Hace que el mal parezca bueno y el bien, tontería. Alimenta el ego para que el hombre se centre en sí mismo y no en Dios. Es el mismo truco, repetido desde el Edén, pero con nuevas formas: tecnología, poder, vanidad, autosuficiencia. No necesita nuevas mentiras, porque la vieja sigue funcionando. Sin embargo, hay una diferencia esencial: la luz ya ha triunfado. El mal es solo la sombra de lo que ya ha sido derrotado. Cada vez que alguien elige amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarse, servir en lugar de dominar, el eco de la victoria de Cristo resuena de nuevo. El infierno odia esto, porque les recuerda su derrota. Así como el orgullo nace del deseo de ser Dios, la salvación nace del deseo de acercarse a Él. El mal es arrogante, el bien es humilde. Lucifer buscó ascender y cayó. Cristo descendió y fue exaltado. Esta es la ley eterna del universo. Ningún poder puede permanecer fuera de la luz. Hay un misterio en todo esto que trasciende la razón. ¿Por qué permitió Dios la rebelión? ¿Por qué no destruyó a Lucifer desde el principio? La respuesta está en el amor. El amor verdadero exige libertad. Y donde hay libertad, existe la posibilidad de tomar malas decisiones. Pero es también esta libertad la que hace real el amor. Dios no desea siervos forzados, sino hijos que lo amen con todo su corazón. Y así, incluso cuando la creación se rebeló, eligió redimir en lugar de aniquilar. El mal existe solo por un tiempo, como una sombra proyectada mientras la luz aún es parcial. Un día, cuando la gloria de Dios lo llene todo, no habrá lugar para la oscuridad. Hasta entonces, el mal sirve como recordatorio del precio de la libertad y la grandeza de la gracia. La historia de Lucifer es, por tanto, más que la narración de una caída. Es un espejo que refleja el conflicto de todos los seres. Es un recordatorio de que la belleza sin humildad se convierte en ruina y que el poder sin amor destruye. Es una advertencia de que el mayor enemigo no es externo, sino que surge en nuestro interior, silenciosamente, cuando olvidamos quiénes somos y de dónde proviene la luz. El portador de luz cayó porque creyó que podía brillar solo, pero ninguna llama sobrevive separada de su fuente. Así como una estrella que se aleja del sol deja de brillar, toda alma que se aleja de Dios se hunde en la oscuridad. Sin embargo, la esperanza permanece, porque la verdadera luz nunca se apaga. El Redentor, que venció el orgullo en la cruz, sigue llamando a cada corazón por su nombre. Ofrece la misma opción que antaño tuvieron los ángeles: permanecer en la luz o seguir el camino de la sombra. La diferencia es que ahora la victoria está asegurada para quienes eligen la humildad. El futuro pertenece a la luz. Aunque el mundo parezca dominado por el mal, aunque las noticias sean sombrías y los tiempos difíciles, la historia ya tiene un final conocido. Quien comenzó la buena obra la completará. El trono del mal es temporal. El trono de Dios es eterno. Y cuando se cumpla el capítulo final, cuando el tiempo deje de existir, y el cielo y la tierra se renueven, el nombre de Lucifer será solo un recuerdo lejano, el símbolo de aquello que nunca debe repetirse. El universo entero volverá a cantar en armonía, y no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más dolor. Cuando llegue ese día, el cielo se llenará de una luz nunca vista desde el principio. Las estrellas se inclinarán ante el esplendor del Creador, y toda voz que una vez estuvo en silencio volverá a cantar. Quienes vivieron por fe contemplarán la gloria que Lucifer intentó poseer por la fuerza. El mal será solo un eco lejano, un recuerdo disuelto en el eterno resplandor del amor. La visión descrita por Juan revela el desenlace del enemigo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina el viaje de quien quería ser igual a Dios. Ya no hay poder, ni trono, ni reino. Solo silencio y la certeza de que ninguna mentira puede vencer a la verdad. El universo, purificado, respirará en paz. La creación volverá a ser lo que siempre estuvo destinada a ser, un reflejo perfecto del amor de Dios.
y la lección quedará grabada en cada corazón. El recordatorio de que la gloria pertenece solo a aquel que es, que era y que ha de venir. Pero hasta ese final, la historia de Lucifer sigue resonando en la humanidad. Toda persona, en algún momento, se enfrenta al mismo dilema que enfrentó el portador de luz. El orgullo susurra: no necesitas a nadie. Puedes ser tu propio Dios. Y la humildad responde en silencio: sin Él, no soy nada. Este es el campo de batalla más real que existe, no entre ángeles y demonios, sino dentro del alma humana. El orgullo es una llama que se consume lentamente. Comienza con un pensamiento, con el deseo de control, con la ilusión de que la vida solo le pertenece a uno mismo. Y como sucedió con Lucifer, esta llama crece hasta devorarlo todo. El corazón se convierte en trono y el amor en ego. El mismo ser que una vez fue portador de luz, ahora sirve como espejo de lo que el hombre puede llegar a ser cuando pierde de vista a Dios. La humildad, sin embargo, es el camino de regreso. Es reconocer que la luz que brilla en nuestro interior no es nuestra, sino un reflejo. Es la decisión de rendirse no por debilidad, sino por sabiduría. Jesús lo demostró al lavar los pies de sus discípulos, al perdonar a quienes lo crucificaron, al elegir el camino de la cruz en lugar del trono terrenal. La humildad es el antídoto contra el veneno del orgullo, la fuerza que vence el mal sin necesidad de violencia. Lucifer creía que la libertad significaba hacer lo que uno quisiera. Cristo demostró que la libertad es el poder de elegir el bien. El primero deseó ascender y cayó. El segundo descendió y fue exaltado por encima de todo nombre. Este contraste es el núcleo de toda la historia, la eterna diferencia entre el yo y el amor. A lo largo de los siglos, muchos han intentado comprender el misterio del mal. Algunos lo han visto como una fuerza inevitable, otros como una parte necesaria del equilibrio del universo. Pero la verdad revelada en las Escrituras es simple y profunda. El mal no es una creación de Dios. Es la consecuencia de rechazar su luz. Es la sombra que aparece cuando uno se aleja del sol. Por lo tanto, el mal no tiene sustancia propia. Depende de la luz para existir, como una sombra depende del cuerpo que la proyecta. Y es precisamente por eso que el amor triunfa. Porque el amor es eterno y el mal es fugaz. El mal es ruido, el amor es música. El mal es ausencia, el amor es presencia. La caída de Lucifer nos enseña que incluso el ser más perfecto puede perderse cuando deja de mirar la fuente de todas las cosas. Y la cruz de Cristo nos enseña que incluso los más perdidos pueden ser restaurados cuando vuelven su mirada al Creador. Son dos caminos opuestos que revelan la misma verdad. La luz es invencible. En cada generación, Dios llama a hombres y mujeres a reflejar esta luz. No con grandiosidad, sino con gestos sencillos. El perdón, un abrazo, una palabra de consuelo, una decisión sincera. Son pequeñas llamas que, juntas, iluminan el mundo. Y cada vez que una de ellas se enciende, el antiguo enemigo se debilita. Sin embargo, el mal persiste. Se disfraza de belleza, razón y libertad. Promete placer y entrega vacío. Seduce con poder y deja cautivo. El mundo moderno es su nuevo escenario, donde la idolatría ya no se manifiesta en estatuas, sino en pantallas y espejos. Cada me gusta, cada aplauso, cada gesto de vanidad es un sutil recordatorio del mismo engaño. Mírate. Pero siempre hay una voz más suave, casi imperceptible, que llama: mira hacia arriba. Esta voz es la del Espíritu que mora en quienes han elegido la luz. No grita, susurra, no impone, invita. Es la presencia de Dios que aún lucha por cada corazón. Los ángeles que permanecieron fieles al principio siguen rodeando a quienes aman la verdad. El mismo ejército que luchó contra el dragón en el 100. Cielo ahora lucha en los reinos invisibles por cada alma que busca redención. Y así, el cielo y la tierra permanecen unidos por la esperanza. Cuando la historia alcance su clímax final, el Creador llamará por su nombre a quienes permanecieron firmes. Toda lágrima será enjugada, toda herida sanará. Los recuerdos de dolor se disolverán en la luz del amor eterno. El trono del Altísimo volverá a ser el centro de toda adoración,
y el universo cantará. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En esta canción no habrá disonancia, ni una sola nota desafinada. El amor habrá triunfado por completo. La libertad y la obediencia se unirán en perfecta armonía. Y en medio de este océano de luz, ya no existirá ninguna sombra. El ángel que quiso ser Dios conocerá el peso de la eternidad sin luz. Su propia ambición se convertirá en su prisión. Será recordado no como un monstruo, sino como una advertencia. Y el universo continuará en paz, inmutable, bajo el reinado del amor. Para la humanidad, esta historia sigue siendo un mapa espiritual. Enseña que la verdadera batalla no es entre el cielo y el infierno, sino dentro de cada ser. Enseña que el poder sin amor destruye, y que la belleza sin gratitud corrompe. Enseña que cada elección resuena en la eternidad. Cuando el orgullo te tiente, recuerda al portador de luz que se hizo oscuridad. Cuando la humildad te llame, recuerda al Dios que se hizo hombre. Entre estos dos ejemplos se encuentra todo el destino de la humanidad. Por lo tanto, cada respiro es una invitación. Cada amanecer es una oportunidad para elegir de nuevo. La guerra continúa, pero la victoria ya está sellada. La luz triunfa, incluso cuando el mundo parece oscuro. Porque la luz no depende de las circunstancias, es Dios mismo que mora en nosotros. El mal aún ruge, pero es un rugido vacío, que resuena en un reino ya condenado. La cruz permanece erigida como estandarte de victoria eterna. Y el nombre de Jesús es prueba viviente de que ninguna caída es definitiva, de que ninguna oscuridad es demasiado profunda para que la luz la penetre. Lucifer cayó porque quiso ocupar el lugar de Dios, y muchos siguen cayendo por la misma razón, pero hay un camino de regreso. Hay una puerta siempre abierta, y al otro lado está aquel que dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el mensaje que resuena desde el amanecer de la creación hasta el último ocaso. El mal nació cuando alguien quiso ser Dios. El bien triunfa cuando alguien decide entregarse a Dios. Y al final, cuando el tiempo se disuelva y el universo recupere la armonía perfecta, solo quedará la luz. La misma luz que brilló antes de que nada existiera. La misma luz que el orgullo intentó extinguir, pero que el amor reavivó para siempre. Ese día, cada voz proclamará una única verdad: Dios es amor, de Él viene toda la luz, y fuera de Él no hay nada. El mal habrá cumplido su papel de sombra pasajera, y el amor reinará absoluto, invencible, eterno. La historia de Lucifer terminará donde comenzó, ante la luz, pero esta vez no podrá soportarlo. La luz que una vez portó ahora lo consume, y mientras el universo canta, el portador de luz desaparece en la propia luminosidad del Creador. El silencio que sigue es diferente al anterior. No es vacío, es paz. No es el principio ni el fin, sino la eternidad sin caída, sin orgullo, sin dolor. El amor ha triunfado y la creación descansa. Y así el universo da testimonio del mayor, de todos los misterios. El mal tiene un principio, pero el amor no tiene fin.